Hola, muy buenas, Alejandra. Hola. Bueno, se acerca el verano, cuéntanos qué meterías en tu maleta, qué tres prendas. ¿Qué metería en mi maleta? Mira, metería un pareo de estos que valen para atártelo así como falda, como vestido, como toalla, eso es multiusos. Protección 50, que soy una paranoica del sol y del antienvejecimiento, que yo creo que es lo mejor que uno puede hacer. ¿Qué más metería? Y metería un tupper lleno de piña. Me fascina la piña y no concibo el verano sin una piña al lado. Bueno, sueles seguir las tendencias actuales de moda y... Bueno, a veces reconozco que cuando estoy en un aeropuerto y tal, me gusta coger las revistas. InStyle suele ser una de ellas, pero no soy de estas de seguirla en plan al mes y todo eso, no suelo llevarlo mucho. Pero vamos, las tendencias sí, o sea, intento estar puesta en la moda que en general me gusta, pero no lo sigo a rajatabla. Bueno, Altamar, han confirmado la segunda temporada, cuéntanos un poquito cómo estás y... Pues muy contenta porque, bueno, yo ya lo sabía, evidentemente, pero la verdad es que ha sido una muy buena noticia que se haya confirmado ya, porque la gente, la verdad es que se ha ventilado los 8 capítulos. ¿Tú te lo has visto en un día? Pues es claro, recibes mensajes del no, es que me lo he visto en 2 días, necesito una segunda temporada, y al principio cuando sabes que va a haber una segunda temporada y no nos dan el ok de decirlo, digo, por favor, que la gente no se desanime, porque a la vuelta de la esquina ya subimos otra vez a Netflix la segunda. Bueno, y cuéntale a la gente que no ha visto todavía Altamar, ¿cómo es tu personaje? Bueno, Carolina es muy naif, tiene un punto como que es muy entrañable porque es muy buena, quiere muchísimo a su hermana, al final su hermana que es todo lo contrario a ella, que es aventurera, la escritora, la echada para adelante, tal. Como que a Carolina dice, bueno, voy a probar a ver si pegándome más a mi hermana me aventuro en esta historia. Y al final es muy guay ver cómo el personaje de Carolina se atreve e intenta seguir las aventuras de su hermana. ¿Por qué recomendarías Altamar? Porque creo que la estética es brutal. Creo que todos mis compañeros están maravillosos, creo que la trama engancha muchísimo, es una serie muy rápida, con mucho ritmo, y al final yo creo que lo que quieres es tragarte los 8 capítulos y que den más, no que se te hagan esos capítulos a veces que son como largos y que a veces no pasan nada, no, es que en un capítulo en 38 minutos que hay algunos, es que pasan millones de cosas, y terminas uno y puedes ver el segundo muy rápido. Bueno, tú lo has podido observar. Además de exámenes ya. Claro, por eso. Y bueno, por último, cuéntanos, aparte de Altamar, ¿qué proyectos tienes? Ahora mismo estamos terminando de rodar la segunda. Entonces, en un mes terminaremos y veremos a ver qué pasa, si hay tercera o no, o a saber. Bueno, pues... Tenéis que verlo todos para que haya tercera. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, se acerca el verano, cuéntanos qué prenda no puede faltar en tu armario. Los vaqueros cortos me gustan bastante y las camisetas, pero que no me gustan las que no tienen tirantes. Bueno, y cuando te vas de viaje, ¿qué 3 cosas son las que metes primero en la maleta? Los bañadores, me gusta que sean destinos que tengan playa, así que suelo coger bastantes bañadores. La protección solar es muy importante, estuve hace muy poquito en Israel y me quemé un montón. Es muy importante la protección solar y algún libro, por ejemplo. Bueno, ¿sueles seguir las modas, todas las tendencias que hay o...? No, la verdad que no. No, creo que... O sea, es divertido, pero no es algo que por lo que pierda la cabeza. Y cuéntanos los proyectos que tienes, aparte de ahora has estrenado Isla Desierta. Cuéntanos. Pues, a ver, tengo una peli pendiente de estreno que se estrena este verano, se llama Salir del ropero, es una ópera prima de Ángeles Reiné y está Candela Peña, Rosa María Sardá, Verónica Forqué, Ingrid García Johnson y David Verdaguer, no sé, es un elenco muy bonito. Y trata sobre 2 abuelitas que son lesbianas, salen del armario y le cuentan a toda la familia que se van a casar. Y así empieza la peli, es una comedia. Bueno, ¿y tu personaje? Cuéntanos un poco. Pues mi personaje se llama Said y se ha convertido al Islam para poder casarse con Salima. Soy nieto del personaje de Verónica Forqué y es un personaje muy bonito, la verdad. Es un tío muy, muy curioso. Me ha gustado mucho interpretarlo.
Bueno, pues estamos deseando verte y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros.